Bienvenidos a Juegos Nómadas. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha propuesto un seguidor de TikTok. Concretamente vamos a hablar de la dispraxia y los juegos de mesa. Pero claro, hay que empezar por el principio. ¿Qué es la dispraxia? La dispraxia, también conocida como trastorno de desarrollo de la coordinación, afecta a la planificación y ejecución de los movimientos. Esto se va a ver tanto en la motricidad fina como en la motricidad gruesa, la organización, la memoria y el procesamiento sensorial. También es importante recordar que cada persona con dispraxia tiene sus propias características, así que hagamos lo que hagamos, siempre hay que adaptarse a las dificultades o necesidades que tenga la persona en cuestión. ¿Qué dificultades se presentan en la infancia y que podamos observar? Signos de torpeza motriz y dificultades en la motricidad gruesa, que los niños, niñas no quieran participar en deportes o juegos muy motores, una sensación de cansancio continuo, lentitud en el aprendizaje de actividades cotidianas y escolares, que pueden ser como atarse los cordones, vestirse solo, escribir letras, atrapar pelotas, el uso de las tijeras, la caligrafía, problema en la manipulación de lápices, sea para dibujar o pintar, dificultades para ordenar su cuarto o su sitio de trabajo, dificultad para seguir un orden lógico de las tareas, que cometen errores a la hora de ejecutar acciones, tendencia a sufrir accidentes, problemas de memoria y concentración. Suelen resolver problemas siempre con un mismo patrón de ejecución y tienen dificultades para proponer nuevas formas de jugar o de conseguir superar ese reto. Y suelen además mirar y copiar cuando juegan sus compañeros. Alteración de la visión y del habla. Problemas para socializar e inquietud. Vale, pero ¿qué pueden hacer los juegos de mesa o cómo pueden ayudar a las personas con dispraxia? Lo primero de todo, y recalcar, después de unas pinceladas que he dado para que entendáis qué es la dispraxia, para aquellos que no la conocéis, deciros que yo tampoco soy una experta en el tema. Siempre yo os voy a comentar cositas, pero siempre ante la duda, por favor, consultar con vuestro profesional de confianza, vuestro terapeuta ocupacional y demás. Yo de lo que soy experta es de juegos de mesa y dentro de esta área voy a dar algunas pinceladas y cositas que creo que pueden ayudar. Vale, aclarado esto, que es muy importante, decir que los juegos de mesa ofrecen una manera divertida, motivadora, de poder trabajar y de lograr practicar y desarrollar movimientos, desarrollar esa integración sensorial de una manera lúdica y sin oponer tanta resistencia. Los juegos de mesa van a tener componentes como son las cartas, fichas, peones, meeples, bueno, diferentes tipos de componentes que nos van a obligar a usar nuestra motricidad fina, y luego tenemos juegos de mesa que incluso se juegan de pie usando nuestra motricidad gruesa. Por otro lado, van a trabajar las habilidades sociales y es una buena manera de integrar en el ámbito de la convivencia a niños y niñas, adultos, todo tipo de personas con diferentes características y en un ambiente relajado y sobre todo cuando jugamos a juegos de mesa creamos un ambiente seguro. Con los juegos de mesa también vamos a trabajar la paciencia, la espera de turnos y vamos a trabajar la frustración, la autoestima y la confianza. Habilidades también muy importantes y que no podemos dejar de lado. Ahora, entrando ya en materia concreta, voy directamente con ejemplos y explicar por qué. Primer bloque de juegos. Vamos a empezar con juegos de habilidad. Os voy a enseñar varios para diferentes edades. Little Balancing, a partir de los 2 años, 2 añitos y medio. Vamos a jugar con más o menos piezas si tienen 2 años o tienen más. En este juego vamos a crear la casita de las ranas, donde tenemos que colocar los tallos y los nenúfares, las flores de las nenúfares. Vamos a ir haciendo equilibrio y al final de cada uno tenemos que colocar
las ranitas. Unicornio destello, torre de nubes. Vamos a trabajar también de manera cooperativa para lograr colocar todas las piedras brillantes y los unicornios en el castillo de Rosalinda. También tendremos aún así que colocar nubes que nos van a complicar la tarea. Y si se nos cae, tenemos que dar la vuelta a una de las losetas que tengan dibujado una nube, sea blanca o sea azul. Si por el otro lado sale la tormenta y al final tenemos 3 tormentas, perdemos la partida. Equilibri. Este es un juego todo de madera en el que vamos a ir colocando, según nos marquen los dados, piezas cilíndricas, cúbicas y triangulares encima de estos medio cocos. Y hay que intentar que no se te caiga todo lo que hay, porque si no, te eliminan. Buildy. En este caso, un juego para 2 personas en el que cada jugador va a tener un set de piezas que nos recuerdan al Tetris y tenemos que hacer la torre que se nos marca en la tarjeta antes que el contrario sin que se caiga. Kojima. Un juego a partir de 7 años en el que vamos a colocar pósters de luz y gatetes colgados, siguiendo algunas normas y como siempre hay que intentar que no se te caiga la estructura. ¿Qué beneficios nos trae este bloque de juegos de habilidad? Con estos juegos van a trabajar la motricidad fina, van a trabajar la socialización y la risa, se va a trabajar la manipulación de piezas en su mayoría de un tamaño cómodo y más fácil de manipular. Os voy a enseñar, por ejemplo, en Buildy, las piezas serían así, ¿vale? Este es de los más cómodos. También van a trabajar la coordinación ojo-mano, el uso de la pinza, la percepción visual y la planificación. Los juegos de habilidad que hemos estado nombrando también van a ayudar en el desarrollo del tacto, la propiocepción y el sistema vestibular. Recordemos que la dispraxia no es tanto un problema motor, sino un problema en el procesamiento de las sensaciones corporales. Siguiente bloque, juegos de ensartar o parecido. El primero de ellos, os dejo ahora foto aquí, el Super Six de Cairo. Es un juego a partir de 4 años que por un lado se puede jugar con colores y formas o en el otro se puede jugar con números. Un juego de tentar a la suerte en el que iremos tirando un dado y colocando o cogiendo palitos. Podemos tirar el dado tantas veces que queramos hasta que decidamos pasar. El primer jugador que se quede sin palos gana la partida. Smart 10. Este es el familiar, tenemos también el de adultos. Es un juego de preguntas, tiene todo tipo de preguntas y cada vez que se acierta o cada vez que vamos a cambiar la tarjeta, tenemos que ir, si vamos a contestar algo, tenemos que levantar y cuando cambiamos las tarjetas tenemos que volver a colocar todos los taponcitos. Este sería un buen ejemplo también donde vamos a trabajar estas habilidades de precisión y coordinación fina, pero solo en una pequeña parte del juego para aprovechar las otras partes y que sea una experiencia divertida y que no se sienta que ese niño o niña está siempre realizando ejercicios y siempre centrándose en sus dificultades. No es exactamente de ensartar, pero tenemos rompehielo o lo hay con otros nombres. Este es con un oso polar, lo hay también con pingüinos. En este caso para 2 o 2 equipos, donde vamos a ir martilleando según el color que nos toque en la ruleta y tenemos que hacerlo de tal manera que los hielos vayan cayendo, pero que el oso o el pingüino no se caiga. A quien se le caiga pierde la partida. Juegos de motricidad gruesa que nos van a hacer mover diferentes partes del cuerpo y la mayoría de ellos además son juegos muy sociales y que producen mucha risa. Hacemos el mono, un juego a partir de 2 añitos de hacer acciones en solitario o acompañado. Las acciones pueden ser desde pon el plátano, que es este de aquí, en equilibrio encima de tu cabeza, haz que te comes un plátano, baila con otro jugador,
mono de repetición, que tu compañero haga algo y tú lo imitas o viceversa. Aquí en esta bolsa, que ya lo tengo guardado aquí, tenemos Toss It, un juego que se puede jugar desde infantil, que va a ser una petanca, pero con estas piezas. Agarra y lanza. Intenta que se quede pegado lo más cerca posible. Negro. Y este para todas las edades. A partir de 6 años, otra petanca, pero esta vez blocky, una petanca con dados. De este juego tengo bastantes vídeos en mis redes sociales porque lo juego mucho y me encanta. Tanto con peques medianos e incluso en la residencia con personas mayores. En este caso también tenemos un dadito, el blanco, que se tira primero como la bola pequeña de la petanca, y luego cada jugador o equipo tiene un color de dados que tenemos que lanzar para que se queden lo más cercano al blanco. Pero claro, son dados, son cubos. Hacen un poco a veces lo que quieren y crean muchas situaciones muy divertidas. Happy Salmon, uno de estos primeros juegos de mesa que salió que se jugaban de pie. Hay otros incluso anteriores, ¿eh? Ya no viene en este formato, viene en una caja de cartón, pero el juego sigue siendo básicamente el mismo. Un juego de 3 a 6 jugadores a partir de 6 años, pero con adultos también es muy divertido, en el que cada uno tenemos nuestro set de cartas con acciones que tenemos que hacer con el resto de compañeros. Chocar el puño, chocar las 5, hacer un saludo salmón o cambiar de lugar. Este también se juega de pie. Ojo a la hoja, un jueguito de cartas que se juega de pie porque vamos a simular que es otoño. Primero vamos a repartir estas cartas, que son las que luego nos van a dar puntos. Mirad, por un lado son hojitas, una o varias, por ejemplo una, y por el otro lado van a tener cositas escondidas del bosque y es lo que nos van a dar los puntos de final de partida. Repartimos estas cartas, las colocamos en el suelo, intentamos memorizar qué hemos colocado y dónde, y luego por turnos vamos lanzando cartitas de hoja de pie y dejándolo caer, simulando la caída de las hojas. Yo versus Perrito, un juego a partir de 8 años para 2 jugadores o 2 equipos. En este juego, siguiendo unas tarjetas, un equipo va a ser pollo, el otro va a ser perrito, y el objetivo del juego es tirar dando vueltas y que caiga de pie. Tirar y que caiga de pie. Estos juegos que acabo de enseñar facilitan el desarrollo del movimiento, de la motricidad gruesa. Son juegos que tienen facilidad de agarre, piezas grandes que se juegan de pie, en los que vamos a tener que lanzar, en los que vamos a tener que agacharnos y ponernos de pie. Vamos a tener que hacer acciones con nuestros compañeros, algunos incluso utilizar un poquito nuestra memoria a corto plazo. Son juegos al final que están desarrollando la propiocepción y el sentido vestibular. El siguiente bloque de juegos son juegos de mesa magnéticos, en los que tenemos juegos como Mary Mágica. Este es un juego a partir de 3 añitos donde Mary, al intentar vestirse corriendo haciendo magia para ir al cole de brujas, pues ha encantado sin querer toda la ropa y necesita nuestra ayuda. Tenemos que buscar cuál de su ropita está encantada y para eso utilizamos a Mary, que tiene un imán debajo y va a reaccionar con algunas de las tarjetas. Belth, este formato es el que vendía Goliath. Ahora yo lo he encontrado con la editorial Spin Master. Lo digo porque a veces es difícil de encontrar. Es un juego de mesa en el que tenemos, bueno, cascabeles de colores y una varita mágica, es decir, un imán. Y tenemos que ir intentando coger todos los cascabeles de uno de los colores. El primero que consiga todos los cascabeles de su color gana la partida. También a partir de 6 años tenemos estos juegos de mesa. Este es el Cubimac Mini, en el que tenemos diferentes maneras de jugarlo, haciendo cubos
o haciendo figuras que nos indican las instrucciones, y las piezas son magnéticas. Un juego de lógica con imanes. Y siguiendo con la línea de juegos de mesa de lógica, Pole Position. En este caso es un juego con la temática coches. Vamos a tener diferentes tableros, un libro con los retos. Habrá que elegir qué reto vamos a hacer e intentar hacerlo. Al final del librito tenéis las soluciones. Además hay que fijarse en lo primero, en cuál de los tableros es el reto. Y estos juegos magnéticos, ¿por qué los recomiendo? Son juegos que facilitan la manipulación haciendo que las piezas no se caigan o no se caigan tanto. Utilizan la coordinación ojo-mano y la percepción visual. Y por otro lado, a nivel sensorial, nos ayuda a desarrollar el tacto y los sentidos. Los juegos magnéticos son muy potentes a nivel sensorial. Una de las áreas que se ve afectada en la dispraxia es la memoria, así que en este bloque os voy a enseñar juegos de mesa de memoria. Monster Flip, un memory de monstruos con cartas que pueden incluso mojarse en la piscina y en el que vamos a jugar en principio dando siempre 2 vueltas a las cartas. Lo que pasa es si son iguales nos las quedamos, si al dar la vuelta son distintas se dejan dadas la vuelta, porque tenemos monstruos por las 2 caras. Quien más puntos consiga gana la partida. Los monstruos dan 1 punto y luego hay unas cartas de caramelos que dan 2. A partir de 4 años. También a partir de 4 años tenemos la escalera encantada. Vamos a ir a hacer una broma a el fantasma de esta torre, pero el fantasma nos ha preparado una broma primero a nosotros. El primero que llega a lo alto de la torre gana, pero es que durante la partida nos vamos a convertir en fantasmas y tenemos que recordar cuál de ellos es nuestro peor, nuestro color. También a partir de 4 años tenemos estrellas fugaces con 2 modos de juego, uno más sencillo para jugar con 4 años y otro algo más complejo y con más estrategia para cuando son un poquito más mayores. Un juego de conseguir estrellas de colores levantando estos cubiletes metálicos y además cada vez que es el turno de un jugador estos cubiletes van a ir rotando en el tablero, se van a mover de posición. De 5 años, un clásico, la fuerza del dragón. Movamos a nuestro bebé dragón para que dé la vuelta completa y vuelva a su cueva, pero para ello tenemos que ir dando la vuelta a las fichitas según donde esté colocado nuestro dragón. Tenemos que intentar recordar qué hay debajo para aprovechar y que nuestro dragón se mueva lo máximo posible. A partir de 6 años tenemos The Lucky Garden, un juego de completar misiones con enanitos de jardín con sombreros que son rojos, amarillos o azules. A partir de 6 años, por supuesto, otro clásico, que es este laberinto mágico. Un laberinto en el que se monta en el tablero, pero en el que no vamos a ver las paredes. Según nos vayamos chocando con ellas y teniendo que volver a nuestra esquina, tenemos que ir memorizando por dónde podemos pasar y por dónde no, para ser los primeros en conseguir 5 ingredientes para nuestra poción. A partir de 8 años, por ejemplo, tenemos estos memoir de Dragon Ball, memoir Harry Potter, en el que vamos a colocar todas las cartas menos una que se irá de la partida y no sabemos cuál es, y tenemos por turnos que ir dando la vuelta a las cartas intentando que tengan o igual imagen o igual color de fondo de carta. Se jugará por rondas de juego y quien vaya sobreviviendo a cada ronda irá consiguiendo cartas de puntuación. ¿Por qué son necesarios estos juegos de memoria? Con los juegos de memoria vamos a trabajar diferentes tipos de memoria, como memoria visual y también la concentración. Ahora toca hablar de los juegos de la línea Access Plus de Asmodee. Timeline Twist,
es el juego de Timeline, es el de inventos y literatura, en el que tenemos que colocar en una línea del tiempo cartas siguiendo una cronología. El primero que consiga tener 10 cartas bien colocadas gana la partida. Double, un juego con reglas sencillas, discriminación visual, en el que tenemos que encontrar qué dibujo hay igual en nuestra carta y en la carta que hay en el centro de la mesa. Todos los jugadores jugarán a la vez. Dipsy Universe, un juego en el que tenemos que relacionar una palabra o frase con una imagen. Y Cortex, un juego velocidad de procesamiento y con diferentes pruebas cognitivas. Unas se nos darán mejor y otras peor. Entre ellas, esta versión incluye las pruebas de sentido del tacto, de intentar adivinar un objeto por su tacto. ¿Qué tienen en común todos estos juegos? Son juegos adaptados donde nos vamos a encontrar cartas mucho más grandes, imágenes más claras, que se sepan bien lo que son, cartas que se van a poder manipular mejor y algunas adaptaciones extra, como diferentes niveles de dificultad dentro de los materiales de juego, o incluso en este Timeline podemos hacer también la cronología de nuestra vida. Y todo siempre con apoyos visuales. ¿Por qué recomiendo esta línea de juego? Es una línea de juego que nos va a permitir trabajar muchísimas habilidades de discriminación visual, atención, concentración, diferentes habilidades cognitivas, asociación de imágenes, discriminación visual, coordinación ojo-mano, pero con un material que está más adaptado que la mayoría de los juegos de mesa. Hablando de juegos de mesa adaptados, no me puede faltar recomendar esta edición del juego de mesa Chartae, un juego a partir de 8 años de estrategia en el que vamos a jugar con los ojos cerrados. Son todo componentes madera y goma eva. Las fichas están en color negro para promover que de verdad se juegue con los ojos cerrados, y vamos a tener dos texturas, una rugosa y una más suave. Una de las texturas va a ser el agua, la otra es la tierra. Un jugador va a ser el agua, el otro jugador es la tierra, y tendremos que ir colocando las piezas en este tablero para intentar que nuestro terreno sea el más grande de todos. En este ejemplo tenemos que la sección rugosa ocupa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fichas, mientras que la sección lisa y suave más grande ocupa solo 1, 2 y 3 secciones. En este caso habría ganado el jugador de la sección rugosa. Esto se puede comprar en la tienda de Etsy de Auril Games. ¿Y por qué recomiendo esta versión de Chartae? Porque es un juego de mesa con el que vamos a desarrollar la planificación, la estrategia y vamos a desarrollar el sentido del tacto. Para ayudar en el desarrollo del habla y el uso del habla, recomiendo varios juegos de mesa. Medio Monstruo, un juego que se puede jugar tipo memory con las mitades de los monstruos, o la versión que propongo en este apartado, en el que tenemos una serie de cartas con nuestro medio monstruo y tenemos que ir preguntando al resto de nuestros compañeros: ¿tienes un monstruo? Nombrando 3 características. Por ejemplo, ¿tienes un monstruo que lleva gafas, es azul y tiene algo rojo en el pelo? Pues y hay que ir preguntando y intentando encontrar las otras mitades y así conseguir los monstruos completos. Este es a partir de 4 años. También a partir de 4 años tenemos el Concept Kids. En este caso es de animales. Un juego en el que vamos a describir a animales utilizando imágenes. Me parece que la imagen es un gran apoyo para el habla, y a la que enseñamos y las imágenes podemos acompañarlos con nuestra palabra. Pues es un animal carnívoro que vive en la selva, tiene rayas y es de color naranja.
y el resto de los compañeros tienen que intentar adivinar de qué animal se trata. Este juego nos va a ayudar tanto en el desarrollo del lenguaje como con este apoyo visual y también a organizar el mensaje y las pistas que queremos dar. Desde infantil recomiendo Story Cubes. Esta versión ya no existe, pero bueno, existen los de daditos más pequeños, que son dados para contar historias. Se puede tirar los dados y que el adulto lo vaya contando, nos podemos turnar para contar la historia, en el que cada vez que sale un dado hay que hacer una frase, muchas maneras de contar historias, siempre usando dados. A partir de 4 años tenemos también el Time's Up Kids, un cooperativo en el que vamos a utilizar tarjetas con imágenes y en el que, jugando contra el reloj, tenemos que ir describiendo las tarjetas para que el resto de los jugadores las adivinen, y una vez que hemos logrado hacer todas las tarjetas volveremos a barajar exactamente las mismas y haremos una segunda ronda de mímica. Otro juego que nos va a ayudar mucho en el desarrollo del lenguaje. Este sería el juego tal cual, pero recuerdo que todos los juegos se pueden adaptar. A partir de 7-8 años, cazapalabras. Abrimos el vaso, agitamos, cerramos y creamos palabras que contengan las 3 letras que han salido. Vamos jugando por rondas hasta que alguien repite palabra o no se le ocurre nada. Es eliminado y se sigue jugando hasta que haya un único vencedor. De 6 años tenemos también Slapsy, un juego en el que tenemos que asociar consignas con imágenes. Además, este juego me gusta especialmente por lo grande que son las imágenes y porque tiene también un refuerzo teniendo el texto escrito en la parte de abajo. Fun Facts. A partir de 8 años, un juego cooperativo en el que tendremos que leer preguntas y cada uno tendremos que contestar de manera individual y pensar dónde nos encontramos en la fila. Es decir, las preguntas, la contestación siempre va a ser un número y tenemos que pensar si nosotros eso se da más o menos veces que el resto de nuestros compañeros. Un juego que además crea mucha conversación y hace que nos conozcamos mucho mejor. Hasta aquí llega mi recomendación de juegos de mesa y por qué esos juegos de mesa los recomiendo para jugar con personas con dispraxia. Importante, como decía al principio, cada persona es un mundo, así que podemos adaptar estos juegos u otros a las características de los jugadores y jugadoras que estén en ese momento. Recordar que lo más importante es divertirse, pasar un buen tiempo, realizar un ocio todos juntos, crear buenos recuerdos y disfrutar de este tiempo compartido. Los juegos de mesa es verdad que pueden ser una herramienta valiosa para el desarrollo de habilidades y destrezas, pero es porque el fin siempre va a ser divertirse. Muchísimas gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte para poder ver más vídeos como este. ¡Hasta pronto!